Vale, pues vamos allá con el segundo capítulo, por aquí llegando Paola, del experimento rendición. Y dice así, bienvenida, vamos a por el segundo capítulo. Conocerme a mí mismo. Siempre me ha gustado tratar de entender el funcionamiento de las cosas. Así pues, era inevitable que me sintiera sumamente atraído por comprender la relación existente entre esa voz interior y yo. Pero antes de poder disfrutar de esa fascinación intelectual, hube de superar el hecho de que la mente estaba llegando a desesperarme. La voz siempre tenía algo que decir de cada cosa. Me gusta, no me siento cómodo con esto, aquello me recuerda a... A medida que me acostumbré a observar este fenómeno, fueron surgiéndome unos cuantos interrogantes. En primer lugar, ¿por qué esta voz no deja nunca de hablar? Cuando veo algo, soy consciente de estar percibiéndolo. Así que, ¿por qué la voz tiene que decirme que lo estoy viendo y cómo me siento al respecto? Bienvenida, Paola, bienvenida, Amparo. Vuelvo. En primer lugar, ¿por qué esta voz nunca deja de hablar? Cuando veo algo soy consciente de estar percibiéndolo, así que ¿por qué la voz tiene que decirme que lo estoy viendo y cómo me siento al respecto? Ahí viene Mari. La verdad es que hoy no me apetece encontrármela. Espero que no me vea. Sé lo que veo y cómo me siento. Al fin y al cabo, yo soy quien está viendo y sintiendo. ¿Por qué entonces tiene que ser expresado en la mente? También me planteé las siguientes preguntas. ¿Quién es el observador de toda esta actividad mental? ¿Quién observa la aparición de los pensamientos con total desapego? Albergaba dos sentimientos contradictorios con relación a esa voz interior. Por un lado, deseaba callarla y por otro, anhelaba comprender qué era y de dónde venía. Como he mencionado previamente, antes de este despertar, mi vida discurría con bastante normalidad en comparación con el rumbo que tomó más tarde. Me convertí en un ser humano con una motivación. Deseaba saber qué era esa voz que había descubierto y quién era yo, ese que experimentaba todo ello en su interior. Comencé a pasar largas horas en la biblioteca de la universidad, pero no en la sección de economía, sino en la de psicología. Sin duda, otras personas se habrían dado cuenta de la existencia de una voz interior, pues destacaba demasiado como para pasar desapercibida. Eché un vistazo a Freud, tratando de hallar respuestas a mis interrogantes, pero no encontré ninguna referencia directa a la voz, y desde luego tampoco al observador que se da cuenta de su presencia. Por aquel entonces hablaba de ella a cualquiera que me escuchara. Tal vez pensaran que me había vuelto loco. Recuerdo una anécdota que me sucedió con mi profesor de español, una persona sumamente culta y reservada. Un día me encontré con él en un descanso y con gran excitación le conté que acababa de comprender en qué consistía hablar un idioma con fluidez. Entonces le expliqué que hay una voz dentro de la cabeza que parlotea, prácticamente sobre todo, lo que te agrada, lo que no te gusta, lo que deberías estar haciendo, lo que has hecho mal en el pasado. Así pues, podría afirmarse que un hablante se comunica en español con soltura cuando es capaz de pensar en dicha lengua y captar el sentido de las palabras de inmediato. Si por el contrario esa persona hubiera de traducir mentalmente su idioma, los términos extranjeros para poder entenderlos, aún no habría adquirido suficiente fluidez. Desde mi punto de vista, este planteamiento tenía sentido. También añadí que si me hubiera especializado en idiomas, habría realizado la tesis sobre el tema. Naturalmente, mi profesor se limitó a mirarme extrañado y darme una respuesta educada antes de proseguir su camino. La verdad es que me daba igual lo que pensara de mí. Había iniciado un viaje de exploración y autoconocimiento en el que estaba aprendiendo mucho más de lo que nunca hubiera imaginado. Me parecía increíble el grado de miedo e inquietud por la opinión ajena que transmitía la voz de la mente. Repito, me parecía increíble el grado de miedo e inquietud por la opinión ajena que transmitía la voz de la mente. Era obvio que detrás de esa voz había una persona a la que le importaba mucho lo que pensaran los demás de ella, especialmente los más allegados. La voz me dictaba lo que debía decir y lo que debía omitir, y se quejaba incesantemente cuando las cosas no marchaban según sus deseos.
Si una conversación con un amigo finalizaba con la más mínima discrepancia de opiniones, el diálogo seguía dándome vueltas en la cabeza y veía cómo la voz imaginaba, anhelante de que otra manera hubiera podido concluir. Tomé conciencia de que a través de esa charla mental se traslucía un inmenso temor a ser rechazado. De todas formas, aunque me sentía abrumado en ocasiones, nunca perdí de vista el hecho de que la voz era yo mismo, no era yo mismo, sino algo de lo que me daba cuenta. Imagínate que al levantarte una mañana te rodeara una gran algarabía y quisieras silenciarla sin saber cómo. Así era mi relación con la voz. Aun cuando estaba claro que siempre había ocupado mi espacio interior, el hecho de encontrarme tan identificado con ella nunca me había permitido percibirla como algo separado de mí. Al igual que un pez no sabe que vive en el agua hasta que sale de un salto y dice por primera vez: hay agua ahí abajo y es donde siempre he estado, pero ahora sé que puedo salir. Me desagradaba ese parloteo continuo. Para mí era un sonido irritante que en vano deseaba callar, pero aún no había comenzado a hacerle frente. Fin del segundo capítulo. Vamos allá a por ese compartir, que yo siento que hay mucho aquí.